Bienvenidos a la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Tras el ciclo sobre los orígenes que tan buena acogida recibió, hemos querido dedicar en este año, en el 2021, un ciclo a la salud. Este año que ha estado y está marcado por la pandemia de la COVID y también por la esperanza que nos ha traído la ciencia con sus vacunas, asunto al que también hemos prestado atención en la Casa de la Ciencia. De hecho, les recuerdo a todos que nuestros programas están siempre disponibles en el canal de YouTube de la Casa de la Ciencia, o sea, pueden acceder a ellos a posteriori también. El ciclo que presentamos hoy se denomina Microbioma y Salud. Y quiero llamar la atención sobre una circunstancia que nos pasa a menudo desapercibida. Estamos tan orgullosos de nuestra individualidad, el hombre como culminación de la evolución biológica, el Homo sapiens, cada uno, cada una nos consideramos individuos singulares, importantes. Y sin embargo, el cuerpo de un sapiens adulto contiene una serie de órganos y tejidos que están formados por células. ¿Saben por cuántas células están formados los cuerpos de los sapiens? Se lo voy a decir. Por unos 30 millones de células. Ahora otro dato. ¿Saben cuántos microbios conviven con nosotros en nuestro cuerpo de sapiens? Unos 300 millones de millones. O sea, por cada una de nuestras células, de cada uno de nuestros individuos como cuerpos, contienen 10 ese cuerpo que se corresponden a microbios. O dicho de otra forma, del peso de un adulto de unos 75 kilos, entre 2 o 3 kilos son bacterias, especialmente localizadas en el tracto digestivo. Bien, esto es una sorpresa. La fisiología de nuestro cuerpo depende de la expresión regulada de nuestros genes, que siendo los mismos en todas las células, sin embargo, se expresan de forma diferente y por eso se da lugar a diferentes órganos y tejidos. Estamos acostumbrados a decir que funcionamos de acuerdo con la interacción entre nuestros genes con el ambiente, siendo el ambiente lo que nos rodea, y a analizar cómo interaccionamos con lo que nos rodea, que podría ser lo que comemos, el ejercicio físico, los tóxicos. Bien, piensen ahora en esas 10 células de microbio por cada una de nuestras células que tenemos dentro y piensen si es el entorno o somos nosotros mismos, un entorno realmente íntimo. En este ciclo queremos presentar atención pues al microbioma, es decir, al conjunto de microbios que viven con nosotros instalados en nuestros cuerpos. Estos microbios también expresan sus propios genes y los productos que fabrican sus genes y también funcionan de acuerdo con esa expresión de genes y luego interaccionan con nosotros. Las interacciones del microbioma con nuestros cuerpos puede ser beneficiosa o perjudicial para nuestra salud. Recientemente se ha ido acumulando evidencia científica de muchos efectos del microbioma sobre nuestra salud, en algunos casos mostrando meras correlaciones de presencias de determinados microbiomas y estados de salud o de enfermedad, y en otros una clara relación causal. El ciclo Microbioma y Salud recorrerá parte de estas evidencias. Miren, vamos a contar con el doctor Francisco Warner, médico del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona, que nos hablará del microbioma intestinal y del sistema inmunitario y desvelará las conexiones del microbioma con las reacciones de inflamación, tan importantes en el curso de algunas patologías. Estos días que estamos siguiendo el curso del progreso de la enfermedad de la COVID, es claro que una de las principales consecuencias de la infección con el virus son las reacciones de inflamación. Bueno, pues vamos a ver qué tienen que ver el microbioma de las personas con esas reacciones de inflamación. Tendremos también a Dolores Corella, investigadora insigne de la Universidad de Valencia, especialista en nutrición, que nos va a hablar de dieta, genoma y microbioma enmarcado en las propuestas futuras de una nutrición probablemente personalizada que nos están marcando disciplinas como la nutrigenética, es decir, cómo responden nuestros genes o qué es importante de nuestros genes respecto de la alimentación, de cómo manejamos los alimentos luego, o la nutrigenómica,
que mira desde el otro ángulo cómo se expresan nuestros genes cada vez que ingerimos algo. Vamos a contar también con Daniel Ramón de Biopolis ADM CSIC. Daniel Ramón nos hablará de medicamentos basados en la microbiota. De hecho, nos va a dar nuevas perspectivas al microbioma en la salud y en la enfermedad. Pero es que también vamos a tener a Carlos Simón, que es el CEO de Igenomics, y él nos va a desvelar las relaciones que hay ya conocidas entre el microbioma del tracto reproductivo y la reproducción humana, y las perspectivas que se abren para luchar contra la infertilidad cuando seamos capaces de controlar dichos microbiomas de los tractos reproductivos. Por su parte, Carmen Collado del IATA, del CSIC, nos hablará de los microbiomas en el entorno materno-infantil, es decir, en esa relación madre-hijo, qué relación hay del microbioma de la madre con la salud, con el desarrollo de los hijos. Y también vamos a contar con Vicente Rubio, del Instituto de Biomedicina de Valencia, del CSIC, que nos va a hablar de las enfermedades raras en su conjunto, de su diagnóstico, de su tratamiento, y también considerará si se pueden establecer conexiones entre ellas y el microbioma, de forma semejante a cómo se están describiendo relaciones entre algunas enfermedades crónicas y neurodegenerativas con los microbiomas, un gran campo emergente, que, como decía al principio, en muchos casos todavía se basa en correlaciones entre enfermedad y microbiomas concretos, pero se están desvelando ya algunas causas de esas enfermedades que tienen que ver con los microbiomas. Tenemos pues mucho que aprender y mucho que investigar para poder diseñar terapias basadas en los microbiomas. La esperanza está puesta en que probablemente sea más fácil abordar la corrección de nuestro microbioma que la de nuestro propio material genético en aquellos casos en que las enfermedades o la salud depende de los genes que son patrimonio de cada uno de los individuos. Queridos amigos, disfruten del ciclo Microbioma y Salud y estoy seguro que van a tener una oportunidad excelente de acercarse a este apasionante campo frontera de la ciencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Casa de la Ciencia, bienvenidos al ciclo Microbioma y Salud. Había un filósofo que decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias. No sé si han caído ustedes en que cuando nos miramos nosotros a nosotros mismos y nos consideramos unos individuos excelsos, o sea, individuos, por decirlo así, no sé si han caído en el dato de que por cada célula de nuestro cuerpo conviven con nosotros una decena de células que son microbios. Por tanto, haciendo una pequeña broma, yo no sé si esas 10 por cada una son parte de la circunstancia que acompaña al hombre. Y lo que nos va a interesar en este ciclo justamente es comprender, saber algo más de qué efectos tiene esa convivencia de 1 a 10 entre nuestras células y los microbios. Para hablarnos de esto, hoy tenemos con nosotros a Daniel Ramón, muy conocido aquí en Valencia, pero del que es necesario recordar unas cuantas cosas. El doctor Daniel Ramón es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia. Hizo su tesis, o sea, el doctorado, lo hizo en una empresa, en Antibióticos S.A. A ese periodo le he oído referirse en multitud de ocasiones con un periodo de luces y sombras. Como empresa creo que no le gustó mucho. Sin embargo, para su formación científico-técnica fue fundamental y siempre le he oído mentar a un mentor, a Miguel Ángel Peñalba, un gran microbiólogo, con el cual mantiene relaciones científicas y de amistad hasta la actualidad. Luego su formación se completó en uno de los centros, en uno de los lugares más importantes en investigación agroalimentaria europea, en el Departamento de Genética en Wageningen.
Profesionalmente, él ha sido catedrático de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valencia, profesor de investigación del CSIC y pasando por las distintas escalas. Pero luego lo que le ha caracterizado es que en el año 2003 fundó la empresa denominada Biopolis SL en aquel momento, que es una empresa especializada justamente en biotecnología microbiana. Pero no contento con eso, 5 años después creó otra empresa que se llama Life Sequencing, que es una empresa dedicada a la secuenciación masiva de genomas y que es una herramienta hoy fundamental para poder hacer biología. Esas dos empresas fueron adquiridas por ADM. ADM es una multinacional, Archer Daniel Midland, que es gigantesca, es una de las empresas del campo más importantes a nivel mundial, mucho más grande que Coca-Cola o que Nestlé. Sí, más o menos, sí, por ahí vamos. O sea, para hacernos una idea de qué estamos hablando. Y él actualmente es vicepresidente de I+D en el ámbito de nutrición y salud de ADM a nivel global. ¿Qué más decir? Son más de 400 patentes nacionales e internacionales, la mayor parte de ellas transferidas, las que tiene Daniel Ramón, más de 150 artículos de los que nosotros decimos de referencia internacional, numerosos premios, yo no los voy a relatar, sí decir que es Premio Nacional Juan de la Cierva, de transferencia de conocimiento, es miembro de la Academia de Ingeniería, algo dice eso también para un biólogo de formación, y es miembro también del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A mí solo me queda añadir que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas estamos muy orgullosos de que Daniel Ramón haya surgido en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que es una gran satisfacción y un honor contar hoy con él para arrancar este ciclo que creo que va a ser del interés general de todos los que nos siguen. Pues yo creo que sin más, Daniel, bienvenido y adelante. Muchas gracias, José Pío. Es un placer estar aquí con vosotros en la delegación del CSIC, que, como muy bien has dicho, es el sitio donde me formé científicamente, donde aprendí más y al que le debo muchísimo de lo que hoy soy. Volver aquí para mí tiene una sensación agridulce de alegría por volver al sitio y quizás hasta un poco de nostalgia de no estar aquí. Como me habéis pedido, lo que me gustaría en esta charla de hoy es dar una visión global de cómo este conocimiento en torno al microbioma humano está cambiando conceptos radicales tanto en la industria farmacéutica como en la industria agroalimentaria. Y bueno, al final lo que me gustaría es hacer un paseo a lo largo de cómo han ido evolucionando las cosas, prestar una especial atención al microbioma del cuerpo humano en la salud y en la enfermedad, y luego comentar cómo ese conocimiento se puede aprovechar desde el punto de vista industrial para desarrollar productos que poner en el mercado. La verdad es que conviene empezar haciendo un poco de historia sobre los microorganismos. Ya sabéis que los microorganismos son los seres vivos que solo se pueden ver con la ayuda de un microscopio, porque con el ojo desnudo son tan pequeños que no se ven. Y todo esto era absolutamente desconocido hasta que en un momento determinado, bien entrado el siglo XVII, este señor que veis a la izquierda de la diapositiva, Anthony van Leeuwenhoek, un vendedor de telas que también trabajaba en el ayuntamiento de la ciudad holandesa de Delft y que estaba obsesionado con querer ver qué había en el interior de las gotas que obtenía de los diferentes ríos o de exudados del cuerpo, desarrolló un primer microscopio rudimentario, que es el que veis a la derecha de esta diapositiva. Y se encontró una sorpresa que en cierta manera ahora, y luego volveré sobre ello, es similar a la que nosotros nos hemos encontrado a utilizar las técnicas genómicas para estudiar los microbiomas. Y es que algo que nadie sabía que estaba ahí, de repente lo empezó a ver con sus ojos. Vio que cualquier gota que cogiera fuera del río que pasa por Delft, fuera de tierra, fuera de su saliva,
estaba lleno de animalillos que se movían y muy pequeños y que él llamó animálculos. Este es el comienzo histórico de la microbiología y tuvo que pasar mucho tiempo hasta que eso que solo podían ver con la ayuda de estos microscopios rudimentarios se pudiera tener en las manos. En otras palabras, esos microorganismos se pudieran cultivar y dar lugar a algo físico, material, con lo que poder trabajar en el laboratorio. Eso fue gracias al matrimonio que veis a la izquierda de esta diapositiva, Walter S., que era un colaborador de Robert Koch, y sobre todo a su mujer, Fanny Angelina Ilseilmus. Ella era una ama de casa, pero con conocimiento profundo del mundo de la cocina y sabía usar muy bien las gelatinas para solidificar los alimentos. Y fue la que le dio la idea a su marido de que en lugar de crecer los organismos en líquido, era como hasta ese momento se estaba creciendo, que añadiera gelatina al medio de cultivo y haría un medio sólido, lo que hoy conocemos como placas de cultivo, donde sembraba. La ventaja que tendría es que los microorganismos no iban a estar ahí nadando, sino que ese crecimiento al final daría algo ya no microscópico, sino macroscópico, que son esos puntos que veis en las placas que conocemos con el nombre de colonias, y que en realidad cada una de estas colonias son billones y billones de un microorganismo determinado que cayó ahí en un momento, creció, tuvo descendencia y dio lugar a la colonia. A estas técnicas de cultivo in vitro, durante buena parte del siglo XIX y XX, hemos entendido la complejidad microbiana. Cuando hablamos de microorganismos, insisto, seres que solo podemos ver con la ayuda de un microscopio, en realidad estamos hablando de 4 grandes grupos de microorganismos. Las bacterias, que son seres unicelulares, procariotas, que por lo tanto no tienen un núcleo definido, y luego 2 tipos de microorganismos que son eucariotas, que son las levaduras en los hongos. Y un 4º grupo que son las arqueas, que son las bacterias más primitivas. Es importante que tengamos clara esta diferencia entre el mundo bacteriano, que sería bacteria y arquea, y el mundo eucariota de los hongos y las levaduras. Y de la historia que vamos a hablar hoy del microbioma, pues hay que decir que es una historia muy reciente, que el lunes de esta semana, hoy estamos creo que a 18 de febrero, el 15 de febrero hace 20 años que comenzó. Porque el 15 y el 16 de febrero, con solo un día de decalaje entre una publicación y la otra, aparecieron en Nature y Science los artículos que revelaban los 2 primeros drafts del genoma humano. En Nature publicó en jueves el grupo el consorcio para la secuenciación del genoma humano del gobierno americano su primer draft, y en Science al día siguiente la empresa Acelera Genomics de Craig Venter el segundo draft, el segundo borrador. Fue todo un impacto y probablemente una de las cosas más importantes que han sucedido en la historia de la biología. Yo quiero dejar claro que esos 2 artículos costaron la friolera de 3.000 millones de dólares y el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años. Y fueron sin ningún género de dudas un hito, aunque cada uno de esos borradores tenía medio millón de errores. ¿Cómo se había llegado hasta ellos? Utilizando técnicas de secuenciación convencionales que ya podéis deducir por el capital humano y el capital económico que os he mencionado antes, que eran caras y lentas. Pero en el momento apareció estas 2 publicaciones, inmediatamente fue todo un boom. Ya veis que hasta primera plana de Times. Inmediatamente, sobre todo desde el mundo médico, surgió la necesidad de que se tuvieran muchos más genomas humanos secuenciados, pensando que si, por ejemplo, se analizaban los genomas de familias en los que había una predisposición genética a, por ejemplo, desarrollar un determinado tipo de cáncer y se comparaban, se podrían determinar las mutaciones en los genes que daban lugar a esa predisposición y se podría ir a un diagnóstico genético. Pero claro, con esos precios y esa cantidad de personas eso era impensable. Y sucedió lo que os muestra la parte derecha de esta diapositiva, y es que un montón de compañías que se dedican al desarrollo de aparatos de laboratorio empezaron a invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero en desarrollar lo que técnicamente hemos llamado plataformas de secuenciación masiva, que no son más que máquinas que consiguen secuenciar de una forma mucho más rápida y mucho más económica. Y la competencia entre esas empresas, Roche, Illumina, Pacific Bioscience,
dio lugar a que en muy poco tiempo empezaran a aparecer las primeras plataformas de secuenciación genómica masiva con la que era posible reducir mucho en tiempo y en coste la secuenciación masiva. La secuenciación, por ejemplo, de un genoma humano. ¿A qué extremo? Pues deciros que, por ejemplo, hoy en día el principal consorcio de secuenciación genómica masiva que está en China es el Beijing Genomics Institute, ofrece la secuenciación de un genoma humano por $600 y en unos pocos días. Recordar, hace 20 años, $3.000 millones y el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años. Esto es lo que estas plataformas han conseguido. Esto nos daría para todo un ciclo de conferencias, hablar cómo la secuenciación del genoma humano está cambiando nuestras vidas, pero resulta que el desarrollo de estas máquinas no solo se puede aplicar a secuenciar el genoma humano o secuenciar el genoma de otros animales o vegetales, también se puede usar para intentar ver todos los microorganismos que hay en una muestra. Y permitirme que volvamos a la diapositiva en la que antes os comentaba el gran avance que supuso que ese matrimonio alemán fuera capaz de conseguir que en una placa de cultivo sembráramos una determinada muestra y encontráramos ahí unas colonias. Lo que también era evidente para todos los que trabajamos en microbiología es que lo que estábamos recuperando en esas colonias ni de lejos representaba el total de lo que había en la muestra. Porque cuando cogíamos cualquier muestra, la mirábamos al microscopio, veíamos millones y millones de bacterias distintas o microorganismos distintos, y cuando eso lo comparábamos con lo que aparecía en la placa, algo fallaba, no estaban todas allí. El motivo era obvio, probablemente en esa placa de cultivo no había ni los nutrientes necesarios, ni el valor de pH o el valor de temperatura o la concentración de oxígeno adecuada para que todo el mundo microbiano que había ahí creciera. Y solo crecía una pequeña parte. Los optimistas hablan de que en una placa de cultivo puedes recuperar entre el 10 y el 20% de la diversidad microbiana que hay en una determinada muestra. Pero claro, con la llegada de estas técnicas de la genómica masiva, la cosa empezó a cambiar. Porque lo que se observó al secuenciar muchos genomas bacterianos es que cada bacteria, cada especie bacteriana tenía, por supuesto, un genoma distinto, pero habían zonas conservadas. Y en concreto hay una zona conservada que se llama la región 16S, que codifica la unidad de repetición ribosomal, que como es evidentemente muy importante para la vida de la célula, está muy bien conservada. Al analizar centenares de miles de secuencias de la región 16S de bacterias, se determinó que esa zona tenía unos flancos conservados que estaban en las bacterias, pero en el interior la secuencia varía de cada especie microbiana. Y a partir de ahí fue fácil pergeñar una metodología para secuenciar los genes de todas las bacterias, los genes 16S, de todas las bacterias que estaban presentes en una muestra. Bastaba con tomar esa muestra, aislar todo el DNA y por amplificación por PCR, usando las zonas conservadas, amplificar solo los trozos de 16S bacterianos, secuenciar lo que había en medio, mandarlo contra las bases de datos y de vuelta cada secuencia venía con un nombre y apellido. Ya os podéis imaginar, pues Salmonella typhimurium o Escherichia coli o Listeria monocytogenes, dependiendo de dónde estabas trabajando. ¿Qué implica eso? Pues implica lo que veis a la derecha de esta diapositiva. Si yo cojo una muestra de un suelo y la pongo en una placa, incluso os diría que en diferentes placas con diferentes medios de cultivo, incubadas a diferentes pHs, diferentes temperaturas, con mucha suerte voy a encontrar de esa muestra unas 20 especies microbianas distintas. Si en lugar de eso hago la secuenciación como os he narrado, me voy a encontrar probablemente más de 1000 especies. Y esta era la biodiversidad que estábamos perdiendo, que no sabíamos que estaba ahí y que ahora, gracias a las técnicas de la secuenciación masiva, recuperamos. Hay dos cosas importantes. Lo primero, a esta comunidad microbiana que inferimos a partir de la secuenciación la llamamos microbioma o microbiota. Podríamos hablar de la microbiota como la descripción de todas las especies que están en esa muestra y el microbioma de esas especies y su capacidad metabólica. Pero en segundo lugar también nos está diciendo algo muy, muy importante, y es que el mundo microbiano es brutal. ¿Qué ha sucedido cuando hemos empezado a aplicar estas técnicas de forma masiva? Pues dos cuestiones muy importantes. La primera,
que hemos descubierto que no hay parte del planeta donde no vivan billones y billones de bacterias. Aquí podéis ver, por ejemplo, a la izquierda una foto del Parque Nacional de Yellowstone y un geyser donde, aunque la temperatura sea prácticamente 100 grados, hay todo un universo de bacterias, en este caso resistentes al calor, termófilas, que crecen en ese ecosistema. En el centro veis la base del CSIC en la Antártida, donde colegas del CSIC han aislado bacterias que viven en ese ambiente absolutamente distinto, con unas temperaturas muy bajas. Estas bacterias son bacterias psicrófilas. Y a la derecha veis probablemente una de las zonas más inhóspitas del planeta, que es el desierto de Atacama, en Chile, donde científicos chilenos han encontrado todo un universo de bacterias viviendo en esa zona tan inhóspita. Los expertos en ecología microbiana dicen que cuando analizan toda esta información, el resultado es claro. Como mínimo en la Tierra deben de haber 5 quintillones de bacterias. Yo la primera vez que oí esta cifra, la verdad es que no me hacía mucha idea, es 5 por 10 elevado a 30, y lo que decidí fue dividirla por el número de personas que vivimos en el planeta. Ya sabéis, unos 7.500 millones de personas. Eso quiere decir, por cada uno de nosotros, en la Tierra tocamos a 1,4 trillones de bacterias. Este universo microbiano que nos rodea y nos invade, como luego veremos, no puede estar aquí porque sí. Tiene que estar porque evidentemente juega un papel biológico muy importante. Y eso ya lo sabíamos de hacía tiempo. Por ejemplo, sabemos que las bacterias son necesarias para fijar el nitrógeno. Si no hubiera bacterias no se fijaría el nitrógeno, las plantas no podrían crecer y los animales no estaríamos aquí. Digo esto porque muchos ciudadanos de a pie tienen una visión muy negativa de las bacterias. Solo pensamos que las bacterias son productoras de enfermedades, pero cumplen otras muchas misiones positivas, y el dato que hemos encontrado a lo largo de los últimos años de su enorme cantidad en los diferentes ecosistemas está indicando que algo positivo deben de hacer. Pero lo más interesante de todo es que cuando estas tecnologías de secuenciación masiva se han empezado a aplicar no en analizar los microbiomas presentes en suelos, como hemos visto antes, o en ríos, sino en el interior de nuestro cuerpo, nos hemos encontrado con una sorpresa increíble. Si nos vamos 20 años atrás, antes del descubrimiento de todas estas tecnologías, la opinión de la clase médica es que el cuerpo humano dentro no tenía que tener bacterias, porque si tenía bacterias en una zona del cuerpo indicaba que esa zona del cuerpo no era estéril, estaba contaminada y por lo tanto aparecía una infección. Cuando hemos empezado a usar estas técnicas de secuenciación genómica masiva, analizando desde muestras de nuestra piel hasta la saliva, hasta nuestras heces, o incluso en ocasiones tomando muestras pues por la paroscopia o por paroscopia oral, que todo nuestro cuerpo está lleno de bacterias. De hecho, como muestra la diapositiva y antes indicó el profesor Beltrán, cuando echas números de cuántas bacterias hay en un individuo de 70 kilos de peso, te encuentras que hay de 7 a 10 veces más células bacterianas en nuestro cuerpo que células totales de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que de esos 70 kilos, aproximadamente 1,5 kilos, 2 kilos, no somos nosotros, somos las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo. ¿Y dónde se concentran? Pues fundamentalmente se concentran en dos zonas. La piel, lo que era de esperar, porque es el órgano más expuesto al exterior y el que más se puede contaminar, pero lo que no esperábamos es que el otro punto donde se concentran fuera el tracto digestivo. Prácticamente el 70-80% de esos 2 kilos de peso en un individuo de 70 kilos están en nuestro tracto digestivo. También se han detectado microorganismos, como muestra la diapositiva, en la cavidad bucal, en el aparato respiratorio. Imaginaros, cualquier neumólogo hace 20 años diría que los pulmones tienen que estar estériles, si no, problemas. Pues no, hay más de 500 especies bacterianas en los pulmones de un individuo sano. O también se han encontrado muchos, y con un papel muy importante, en nuestro aparato reproductor y en nuestro aparato urinario. Y lo que es más interesante es que esos microbiomas que pueblan nuestro cuerpo cambian en función de un montón de factores externos. Algunos os lo muestra la parte derecha de esta diapositiva. Por ejemplo,
el microbioma digestivo que podemos encontrar en un niño recién nacido cambia radicalmente en función de que el niño haya nacido por parto natural o haya nacido por cesárea. ¿Por qué? Pues porque en la mujer embarazada, en el último mes de embarazo, se produce un sobrecrecimiento de un grupo bacteriano que os sonará mucho, lactobacillus, en el tracto vaginal. El niño que nace por parto natural, cuando sale, lo primero que toma, porque lleva la boca abierta, es, perdonadme la expresión, un chute de lactobacillus de la vagina de su madre. Y eso es importante porque empieza a poblar su tracto digestivo. Cuando luego empiece a tomar leche materna, esa leche materna está cargada de bifidobacterias. Y estos dos grupos bacterianos, lactobacilos y bifidobacterias, es muy importante que sean los primeros que colonicen nuestro tracto digestivo, porque producen un entorno metabólico adecuado para que luego se den sucesiones microbianas eficaces. Eso explicaría que niños nacidos por cesárea y que no han sufrido lactancia materna, por lo tanto no han tenido esa primera ingesta de microorganismos ni ese primer microbioma digestivo, tengan una mayor proporción de alergias alimentarias, incluso un mayor porcentaje de autismo. Sabemos que el microbioma digestivo puede cambiar en función del ejercicio. Hay un grupo en Estados Unidos que incluso ha determinado que en atletas de élite hay mucho más en su microbioma digestivo de una bacteria que se llama Veillonella. Y ahora están haciendo ensayos clínicos para ver si mejora la resistencia al esfuerzo de atletas a los que se les da por vía oral esa Veillonella. Por supuesto, influye la higiene, es obvio. La gente que se lava más, pues tiene menos microorganismos en la piel, en las manos, y ingiere menos microorganismos. Pero luego hay toda una serie de factores ligados a la dieta, como puede ser qué tipo de dieta sigues, vegana, dieta omnívora, que cambian radicalmente la composición de nuestro microbioma. Y lo mismo sucede cuando en nuestra casa vive una mascota. En nuestra empresa hemos estudiado mucho familias y hemos visto que en familias donde hay niños pequeños y perros o gatos, hay una parte del microbioma digestivo compartido entre esos niños que juegan con esos perros y esos gatos y el microbioma de esos animales de compañía. Todo esto era impensable 20 años atrás y nos ha llevado a estudiar con mucha profundidad no solo cómo son los microbiomas de las diferentes partes de nuestro cuerpo en la salud, sino también en la enfermedad. Y en las próximas diapositivas os voy a contar algunas de estas cosas. Por ejemplo, cuando se ha analizado el microbioma de la piel, se han encontrado datos sorprendentes. Como os muestra la diapositiva, la piel es un ecosistema muy complejo, que además cambia de centímetro a centímetro. Como antes os decía, en cualquier muestra de piel, aunque el individuo sea limpio, pues suele encontrarse del orden de unas 1000 especies bacterianas distintas. Pero es divertido que, por ejemplo, se ha analizado el microbioma de la mano derecha y de la mano izquierda de una misma persona y no son similares. O que se ha determinado, por ejemplo, que cuando aparece una enfermedad de piel, como puede ser la rosácea, el acné o la dermatitis, pues ahí hay crecimiento de determinadas especies que probablemente están ayudando a la inflamación en piel. Y como os podéis imaginar, a partir de ahí, pues son muchas las compañías farmacéuticas o dermatológicas que están pensando en buscar lo que sea, desde compuestos a probióticos, que sean capaces de eliminar esos patógenos que aparecen en piel en el microbioma enfermo. Lo mismo sucede en el caso del microbioma oral, que es un microbioma fascinante, porque la verdad es que aparecen toda una serie de microorganismos con unos papeles biológicos muy relevantes y además en determinadas zonas de nuestra boca. No tiene nada que ver el microbioma de la lengua con el microbioma del paladar, ni tiene nada que ver con el microbioma de la zona donde se insertan los dientes, ¿no? Como veis, aparecen toda una serie de mutantes, de cepas distintas cuando se analiza el microbioma de gente con problemas bucales, como por ejemplo, ahí veis casos de caries donde se detectan importantes aumentos de una serie de bacterias. En cualquier caso, lo que está claro es que la boca es el punto mayor de entrada de microorganismos a nuestro cuerpo y por lo tanto es muy relevante cómo sea ese microbioma bucal. En Valencia tenemos la fortuna de tener uno de los expertos mundiales en microbioma oral, que es Alex Mira en Fisabio,
Y él muchas veces me ha comentado un tema que a mí me ha dejado muy impactado, y es que ese microbioma que tenemos en la boca, por supuesto, lo ingerimos, y no solo eso, sino que ese microbioma está produciendo metabolitos que pasan a la saliva, y desde la saliva al interior de nuestro cuerpo pueden ejercer una función a distancia. Cuando me comentó esto por primera vez le dije, ya Alex, pero debe de ser unas concentraciones ridículas. Y me dijo, sí, pero ¿tú sabes cuánta saliva bebes al día? Entonces me contó que un individuo sano en condiciones normales ingiere 1 litro de saliva al día. Con lo cual, aunque estén en baja concentración, muchos de esos metabolitos pueden ejercer una función a distancia. En el aparato respiratorio los cambios son brutales y además están totalmente estratificados, dependiendo de la parte del aparato respiratorio que estemos analizando, y en esta diapositiva podéis ver algunos ejemplos. El componente microbiano es radicalmente distinto. Y como antes os decía, ha sido una de las grandes sorpresas, porque la neumología pensaba que nuestro aparato respiratorio tenía que ser estéril y en el momento aparecía un microorganismo había unos problemas tremendos. Pues ni de lejos, tienen que estar ahí y son necesarios, y como veis aparecen especies de Prevotella, de Streptococcus, de Moraxella, de Staphylococcus, que no son patógenos, todo lo contrario, están ayudando a que ese aparato respiratorio funcione de una forma adecuada. Y cuando aparecen problemas reales de infección, en la inmensa mayoría de los casos es porque uno de esos microorganismos sobrecrece. Por lo tanto, esto pone un punto que es de radical importancia en el estudio de los microbiomas, y es el equilibrio del ecosistema. Cuando las especies están a los niveles que deben de estar, el sistema funciona. En el momento algo falla y una de las especies se sobreimpone, aparecen problemas. Eso es muy claro en el caso, como veis en esta diapositiva, del microbioma vaginal. Cuando se ha analizado el microbioma vaginal de la especie humana, se ha encontrado un resultado sorprendente, y es que las mujeres tienen un 20% de su microbioma, o más de un 20%, que son lactobacilos. La existencia de este género bacteriano en la vagina de una mujer sana es brutal. ¿Qué sucede cuando una mujer tiene vaginosis? Pues simplemente que esos lactobacillus desaparecen. Y probablemente lo que sucede en ese momento es que el pH vaginal baja. Y como el pH vaginal baja, los lactobacilos no crecen bien, es un sistema muy perverso. Y es cuando empiezan a crecer algunos patógenos. Hemos estudiado mucho esto en colaboración, por ejemplo, con Igenomics, una compañía valenciana liderada por Carlos Simón, que sabéis que son expertos en reproducción humana, ¿no? Y lo que hemos visto, por ejemplo, es que mujeres con abortos recurrentes tienen una falta de lactobacilos en su endometrio. El papel de este género bacteriano Lactobacillus en el aparato reproductor femenino es importantísimo. Y, por supuesto, ahora pues estamos dándole vueltas a la posibilidad de, si una mujer, hay una correlación entre que una mujer no tenga lactobacillus en su endometrio y no quede fértil, no quede embarazada, la posibilidad de repoblar con especies de lactobacilos. Una situación similar se da también en el aparato reproductor de los hombres. Normalmente en el semen hay un 20% de lactobacilos, y en hombres que tienen problemas de falta de motilidad espermática y falta de fertilidad se da una ausencia de lactobacilos. Como veis, por lo tanto, en esos aparatos que he comentado hasta ahora, se debe de dar el equilibrio del ecosistema determinado para que aparezca la salud, y en el momento ese equilibrio se rompe, aparece la enfermedad. Pero volvamos a la parte de nuestro cuerpo donde más bacterias tenemos, que es el aparato digestivo, como antes mencioné. Bueno, es posible ver que en las diferentes partes del aparato digestivo varía el microbioma. Recordar que el aparato digestivo pues, es muy complejo, tiene toda una serie de órganos, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Donde se concentra la mayor cantidad de los microorganismos del aparato digestivo es en los últimos tramos del aparato digestivo. Ahí es donde se han hecho un montón de esfuerzos y se han encontrado resultados sorprendentes, porque, como en los casos que describí antes, en problemas patológicos relacionados con el aparato digestivo, como puede ser la enfermedad de Crohn, como puede ser la celiaquía o la enfermedad inflamatoria intestinal, se dan cambios en el microbioma digestivo.
Aparecen, por ejemplo, bajadas de bifidobacterias y aumentos de cepas como Escherichia coli, como Clostridios. Eso es normal en estas situaciones de inflamación intestinal. Y es obvio porque estamos hablando de un problema del aparato digestivo. Pero lo que ha sido sorprendente es que hemos encontrado cambios importantes en el microbioma digestivo en patologías que no tienen nada que ver con el aparato digestivo. Y la parte central y derecha de esta diapositiva os muestra algunas de ellas. Por ejemplo, niños con autismo tienen un cambio en su microbioma digestivo. Enfermos de Alzheimer o de Parkinson tienen claros cambios en su microbioma digestivo. Lo mismo sucede, y en esto en nuestra empresa hemos trabajado muy activamente, con niños que tienen dermatitis atópica. Antes comenté que cuando analizas la herida en piel hay cambios, pero la sorpresa fue que cuando analizamos el microbioma digestivo de niños con dermatitis o adultos con psoriasis, cuando iban a tener el pico de inflamación, unos pocos días antes, su microbioma digestivo cambiaba brutalmente. Y esto empieza a ponernos en la pista de algo que es absolutamente en estos momentos revolucionario en medicina y que es los llamados ejes tracto digestivo-órgano-diana. Por ejemplo, se ha empezado a hablar del eje tracto digestivo-cerebro, por todo lo que os he indicado arriba de esta diapositiva. Hay cambios en el microbioma digestivo en autistas, en gente con Parkinson, con Alzheimer. Está señalizando esos cambios de microbioma digestivo. Os recuerdo que el aparato digestivo es la zona donde hay un acúmulo brutal de terminaciones nerviosas con un montón de receptores que pueden ser excitados o bien por contacto físico por la propia bacteria del microbioma digestivo o porque secrete un metabolito que toque ese receptor. También hablamos en estos momentos de un eje piel-tracto digestivo. Es obvio, en nuestro caso hemos avanzado un poco más y lo que hemos visto es que estos cambios en el microbioma digestivo de niños con niños con dermatitis o adultos con psoriasis, lo que provocan es una inflamación a nivel intestinal que rompe la barrera de permeabilidad intestinal y libera contenido del lumen que a distancia en la piel produce la inflamación. Planteado así, ¿cuál es la solución? Recomponer la permeabilidad intestinal, evitar la inflamación intestinal y eso seguro que tiene un efecto en piel. Lo hemos visto con cócteles de probióticos con fuerte efecto antiinflamatorio, que en ensayos clínicos con niños con dermatitis y adultos con psoriasis, por supuesto con tratamiento tópico con corticosteroides, si además le damos esta suplementación con estos probióticos, se acelera muchísimo la mejora e incluso quedan protegidos frente a recidivas posteriores. Y a la derecha podéis ver otra serie de enfermedades en las que claramente hay cambios en el microbioma digestivo, la diabetes, la fibromialgia, la fibrosis quística y una clave, la obesidad. Ya sabéis que la obesidad es una auténtica pandemia que afecta a un porcentaje altísimo de la población mundial por sobrepeso o por obesidad. Y gracias a los trabajos de Jeff Gordon en la Universidad de Washington hace ya más de 12 años que sabemos, por supuesto que la obesidad es un desorden multifactorial donde interviene la dieta, interviene tus hábitos de vida. También sabíamos que había factores genéticos, más de 300 genes que pueden, mutaciones en los mismos, predisponer a obesidad, pero gracias a estos trabajos de Jeff Gordon ahora sabemos que también el microbioma digestivo. Lo primero que él hizo fue tomar ratones transgénicos en los que se producía una obesidad y comparar su microbioma digestivo con el ratón convencional del que provenía el transgénico, por supuesto con la misma dieta, en el mismo tipo de jaula, y observó que esos ratones obesos tenían mucho más de un grupo bacteriano que se llama Firmicutes y mucho menos de uno que se llama Bacteroidetes en su microbioma digestivo. Bueno, era una primera aproximación. Lo increíble es que cuando analizó el microbioma digestivo de humanos obesos y delgados, tenía exactamente el mismo resultado. Se incrementaban los Firmicutes, bajaban los Bacteroidetes. Y si esos humanos obesos seguían un régimen hipocalórico y iban perdiendo peso, a medida que perdían peso, eso se restablecía. Pero el experimento crucial vino cuando cogió lo que técnicamente llamamos ratones libres de gérmenes, que son ratones que desde que nacen comen comida estéril y viven en una jaula con aire estéril, no tienen microorganismos en su cuerpo y, por cierto, tienen muchos problemas. Y cuando se les hace un trasplante fecal de humanos obesos
o un trasplante fecal de humanos con normopeso, si reciben el trasplante fecal de los humanos obesos desarrollan obesidad y si reciben el de normopeso no. Y esta fue la primera evidencia fuerte de que en la obesidad el microbioma digestivo también tiene un papel que jugar. Como veis, es fascinante porque en apenas 20 años ha cambiado todos los parámetros mentales que teníamos en el estudio de la salud y enfermedad en la relación con los microorganismos. Pero es también fascinante porque abre multitud de posibilidades industriales. Y de eso os quiero hablar en las siguientes diapositivas. Recordar este concepto de que aparentemente en la salud hay un ecosistema donde hay un balance entre la microbiota negativa y la positiva y que cuando ese desbalance se rompe es cuando aparece la enfermedad. Eso es lo que os quiere mostrar esta diapositiva. Entonces tú tienes dos estados, uno en el que el microbioma positivo está desbalanceado con respecto al negativo, sería la parte izquierda de esta diapositiva y estaríamos con un problema de salud, y a la derecha, si eso lo recompongo, pues logro que la situación vuelva a la normalidad y estaría en un problema, perdón, lo he dicho al revés, de enfermedad y de salud. A los compuestos que pueden modular este microbioma, este ecosistema, le llamamos moduladores del microbioma digestivo. ¿Y qué son? Muchísimas más cosas de los que la gente cree, porque la gente cree que eso es como mucho los probióticos, estos bichitos vivos que voy a hablar de ellos en la siguiente diapositiva, cuando los ingerimos en nuestra dieta de una forma conveniente mejora nuestra salud, y como mucho los prebióticos, que es lo que nos suena de lo que compramos en los supermercados. Pero no es solo eso, es todo el listado que veis en el centro de esta diapositiva. Se han encontrado un montón de metabolitos provenientes del microbioma que pueden ejercer esa función, como antes os decía, de señalizar el rebalance, desde ácidos grasos de cadena corta, que en muchos casos vienen del metabolismo de nuestro microbioma, ácidos lipoteicoicos, antocianos, que pueden venir de la dieta, bacteriocinas, que son moléculas que producen bacterias que matan a otras bacterias. Por supuesto, todo el mundo de los virus que matan bacterias que viven en nuestro microbioma digestivo, exopolisacáridos, exovesículas, las fibras vegetales, que serían los prebióticos, isoflavonas, que están en muchas de las frutas, hortalizas y verduras que comemos, pero también péptidos, polifenoles, prebióticos. El listado, como veis, es brutal. Vamos a analizar algunos de ellos. Los más obvios son los probióticos. La FAO y la OMS han definido muy bien lo que es un probiótico. Es un organismo vivo que, administrado en cantidades adecuadas, confiere un beneficio a la salud del consumidor. Esto quiere decir que para que algo pueda ser llamado probiótico tiene que estar vivo y tiene que haber sufrido al menos un ensayo clínico que demuestre que lo que dice es verdad. Fundamentalmente, lo que se vende en el mercado, ya sabéis que bien como suplemento nutricional, bien como ingrediente en alimentos y bebidas, son bifidobacterias y lactobacilos. Es un gran negocio. La compañía en la que trabajo nos dedicamos a esto y ahí os pongo algunas cifras. Más de 15.000 millones de dólares al año en ventas y aumentando a un ritmo anual del 7%. Y tras el COVID, aún más, sobre todo si tienes un probiótico que actúa a nivel del sistema inmunitario. Y mucha gente piensa que hay un vacío de investigación sobre su uso y no es cierto. La verdad es que cuando uno se mete en PubMed pues puede encontrar más de 10.000 publicaciones con referencia a probióticos y bastantes ensayos clínicos que valoran que bastantes de las cepas que se venden en el mercado sí que tengan un soporte científico importante. En esta diapositiva podéis ver el segundo gran grupo, que son los prebióticos. ¿Qué es un prebiótico? Es muy fácil de definir. Es un compuesto, generalmente un carbohidrato, que selectivamente incrementa el crecimiento de la parte positiva de nuestra microbiota. Por ejemplo, antes os hablaba del momento del nacimiento materno y la importancia de que tomemos leche materna que está cargada de bifidobacterias. Y desde el punto de vista químico de otras cosas que se llaman Human Milk Oligosaccharides, la abreviatura es HMO. Son pequeños oligosacáridos que son una perfecta fuente de carbono para esas bifidobacterias que estamos recibiendo de nuestra madre. Y esa conjunción de esas bifidobacterias con esos HMOs
hace que nuestro tracto digestivo se vaya poblando de forma adecuada a lo largo de la lactancia materna y desarrollemos una buena salud. Como antes os indicaba, cuando no están hechos HMOs, estos prebióticos o esas bifidobacterias, porque el niño está recibiendo una lactancia no materna, pues hay que llevar cuidado. Por eso hoy en día multitud de leches infantiles se suplementan con HMOs y se suplementan con bifidobacterias. Pero ¿qué sucede no al principio de nuestra vida, sino al final? Pues que volvemos un poco al inicio. A partir de los 55 o 60 años, selectivamente empezamos a perder bifidobacterias de nuestro tracto digestivo. Y de nuevo, en esa época de nuestra vida, vuelve a ser importante, y hay mucha investigación en esto, que volvamos a tomar bifidobacterias y que volvamos a tomar alguno de esos prebióticos que favorece el crecimiento de bifidobacterias en nuestro sistema digestivo. Y luego hay otra definición que no es ni probiótico ni prebiótico, que es la que os muestro en esta diapositiva, que es posbiótico. ¿Qué es un posbiótico? Pues es o bien un probiótico inactivado o bien un metabolito que proviene de ese probiótico que ejerce la función biológica. ¿Por qué esto es interesante? Porque acordaros que la definición de probiótico dice que tiene que ser un organismo vivo, y está fantástico, y si lo tomas en una píldora no es difícil mantener a ese organismo vivo, simplemente hay que liofilizarlo. Pero ¿qué pasa si en lugar de tomármelo en una píldora me lo tomo inmerso en una matriz alimentaria? Si es un yogur no voy a tener problemas, porque el yogur, recordar que es la leche fermentada, donde puedo añadir este probiótico y no sufre ningún tratamiento térmico, no hay una pasteurización, no hay un tratamiento UHT. Y ese es el motivo por el que la inmensa mayoría de probióticos en alimentación se venden en yogures. Pero sería fantástico poder tomar probióticos en una leche pasteurizada o en un zumo que ha sufrido un tratamiento térmico o, por qué no, en una barrita nutricional. ¿Cuál es el problema? Que como ahí tengo que hacer un tratamiento térmico para que eso tenga una vida útil, porque esté estéril, mato el probiótico y ya no puedo decir que tiene un probiótico. Pero a veces hay microorganismos que tratados térmicamente siguen funcionando o producen algún metabolito que da lugar a la funcionalidad. Y eso es el posbiótico. Esto que os he contado para nutrición humana es mucho más importante en nutrición animal, porque al producir los piensos se hace un proceso de extrusión para producir el PIL, que tiene un tratamiento térmico muy importante que destruye cualquier probiótico. Tener probióticos que inactivados térmicamente sigan funcionando es fundamental para el mundo de la nutrición animal. Y por eso todas las compañías que trabajamos en esto estamos poniendo muchísimo esfuerzo en tener buenos probióticos, pero también buenos posbióticos. Y aquí podéis ver algunos de los posbióticos que hasta la fecha se han descrito. Algunos en los que, por ejemplo, se ha visto que el metabolito responsable de la función era un ácido orgánico, una enzima, un lípido, un péptido. Si logras un tratamiento térmico que inactive el microorganismo, pero no inactive esas moléculas y sigan siendo funcionales, tendrás un posbiótico. Y los efectos los veis a la derecha. Se han descrito posbióticos para efecto antiinflamatorio, para efecto modulador del sistema inmune, incluso para efecto antioxidante o antiproliferativo. En la compañía en la que trabajo hemos puesto un gran esfuerzo en esto. Os recuerdo que Biopolis, la compañía adquirida por ADM, es un 90% ADM, pero también un 10% CSIC. Y por lo tanto en nuestras venas está el intentar poner la mayor ciencia posible en el desarrollo de probióticos. Y os quería mencionar solo uno, porque sumariza un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hace ya 10 años, cuando, como antes os he comentado, los grupos de la Universidad de Washington publicaron que el microbioma digestivo podía jugar un papel en la obesidad, decidimos empezar un proyecto para buscar un probiótico que funcionara en predisposición a la obesidad. Se nos ocurrió que una buena estrategia sería buscar un probiótico que redujera el depósito de grasa. Nosotros tenemos una colección importante de más de 1.500 aislados provenientes sobre todo de heces de niños de menos de 3 meses de edad, sanos y sometidos a lactancia materna, que es donde la OMS recomienda que se busquen probióticos. Pero claro, ¿cómo íbamos a escrutar una colección de 1.500 cepas buscando que se redujera el depósito de grasa en una rata? Eso es imposible de hacer por tiempo y por dinero.
Afortunadamente nosotros trabajamos con un modelo animal que podéis ver a la izquierda debajo de esta diapositiva, un gusanito que solo mide 1 milímetro, que se llama Cenobarditis elegans, que solo tiene 1020 células, pero que tiene el 45% de nuestros genes. Y en un trabajo bioinformático previo a empezar todo esto, lo que vimos es que todas las rutas metabólicas que están relacionadas con obesidad, como puede ser metabolismo de ácidos grasos, saciedad, estrés oxidativo, estaban muy bien conservadas entre el gusano y los humanos, y además de las 200 y pico mutaciones que en aquel momento se habían descrito relacionadas con obesidad en humanos, prácticamente 90% estaban en elegans. Y es fácil ver si un gusano de 1 milímetro está gordo o delgado. Pues es muy sencillo, solo hay que teñir con un colorante vital que se llama rojo nilo, que es absorbido por el animal y que se deposita en la grasa que tiene. Cuanta más grasa tiene, más rojo nilo se deposita y se cuantifica por espectrofluorimetría. Y con esta estrategia tan obvia, pero que tenías que pensar en ella, escrutamos nuestra colección y nos encontramos con la sorpresa de una bifidobacteria que nosotros llamamos BPL1, que pertenece a la especie animal y subespecie Lactis, que era capaz de reducir un 40% la grasa de este gusano. Cuando cogíamos otras animal y subespecie Lactis de nuestros competidores o de nuestra propia colección, no reducían tanto. Era, por lo tanto, una propiedad intrínseca a esta cepa. Y lo que desde el principio nos llamó la atención es que buscando un control negativo y matando esa cepa a 120 grados 20 minutos, la cepa muerta tenía el mismo efecto que la viva. Luego teníamos algo que era un probiótico y un posbiótico a la vez. Empezamos a usar técnicas ómicas, transcriptómica y metabolómica, y en el modelo de gusano determinamos que si alimentábamos al gusano con BPL1 vivo o muerto, afectaba positivamente el metabolismo de ácidos grasos, incrementaba la saciedad y disminuía el estrés oxidativo. 3 propiedades buenas para un probiótico en la línea que buscábamos. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Experimentos en 2 modelos murinos distintos. Por un lado, en un modelo de rata superobesa, que es la rata Zucker, donde confirmamos todo eso y además vimos que actuaba reduciendo el índice colesterolémico y reduciendo el peso de forma estadísticamente significativa. Y luego fuimos a otro modelo distinto, que son ratas Wistar, ratas convencionales, que se les da una dieta de cafetería y que rápidamente desarrollan en cuestión de semanas un síndrome metabólico. Aquí vimos de nuevo los mismos efectos, pero además usando resonancia total pudimos ver una reducción de depósito de grasa en el cuerpo de la rata. Y con todo eso ya fuimos a un ensayo con individuos con un ligero incremento de cintura abdominal, sanos pero con un ligero incremento de cintura abdominal, entre 18 y 50 años, e hicimos un ensayo clínico doble ciego con 3 brazos. Un brazo recibía placebo, el otro recibía BPL1 vivo y el otro recibía BPL muerto. ¿Y qué vimos? Pues lo que vimos es que al cabo de 3 meses se producía una reducción estadísticamente significativa de diámetro de cintura abdominal en los que habían recibido BPL1 vivo muerto, y que cuando hacíamos resonancia magnético-nuclear eso coincidía con que solo se producía un descenso de la grasa visceral. No sé si estáis familiarizados por esto, pero la grasa se deposita o bien en el peritoneo o entre vísceras. La peligrosa, la que puede desarrollar un síndrome metabólico, diabetes, obesidad, es la que se deposita en la grasa visceral. Y ahí era donde actuaba nuestro probiótico. A partir de ahí hicimos un segundo ensayo clínico en una enfermedad rara que se llama Prader-Willi. Son niños que tienen un defecto genético que hace que no se sacien y comen de una forma convulsiva, y a los 4 años desarrollan problemas de obesidad, diabetes. Y lo que vimos es que cuando dábamos BPL1 a estos niños, pues se producía de nuevo un descenso de cintura abdominal, además se producía por descenso de grasa visceral, mejoraban los marcadores de diabetes en sangre y además en algunos casos había una mejora de comportamiento. Pero hemos ido más allá y por de donde venimos, del CSIC, nos emperramos en intentar identificar qué molécula de nuestro microorganismo, de nuestro BPL1, era la responsable de ese efecto. Y hoy estoy en condiciones de deciros, porque ya está aceptado para publicación, que hemos determinado que es el ácido lipoteicoico de la pared celular de este microorganismo el responsable de esta actividad. No hay ningún otro probiótico en el mercado mundial en estos momentos con un conocimiento molecular tan exhaustivo
del mecanismo de acción como el que se tiene en estos momentos con BPL1. Eso se ha traducido en que, como veis a la derecha, un montón de compañías en el mundo se hayan interesado por este probiótico y hoy en día está introducido, podéis ver por ejemplo en Estados Unidos, iHealth, la principal compañía en probióticos de todos Estados Unidos, tiene un suplemento nutricional con BPL1. Lo mismo sucede en México con Laboratorios Columbia, el principal laboratorio farmacéutico en México, o como podéis ver en Europa, pues por ejemplo Nutriben, la compañía de alimentación infantil que tiene una leche infantil para niños obesos con nuestro probiótico, o como ya podéis ver más a la derecha, incluso en Asia. La última que veis con ese anagrama azul y verde es de la compañía láctea china Geely. Geely hace 15 años era una más de las lácteas en el planeta. En el año 2020 es la tercera láctea en el planeta y ha sobrepasado ya a Danone, y porque hay un boom de venta de derivados lácteos y leche en China. Bueno, pues hace 2 meses ha sacado un yogur para mujeres premenopáusicas que contiene nuestro BPL1. Y además va a ser uno de los 5 productos con los que Geely apoye los Juegos Olímpicos de Japón. El análisis de microbiomas ha venido, está ahí y se está haciendo esa oferta, de forma que tú ahora puedes analizarte tu microbioma. También deciros que la gente ha empezado a hablar mucho de microbioma, no solo la comunidad científica. A la derecha podéis ver 8 libros de divulgación de los que se venden en librerías convencionales para público convencional acerca de microorganismos, microbioma y cómo afecta a nuestra salud. Y como os decía, este interés ha llevado a que se empiecen a desarrollar una serie de compañías que ofertan este servicio. Por ejemplo, hay una compañía en Estados Unidos, Day2, fundada a partir de los resultados del Instituto Weizmann de Israel, el equivalente al CSIC en Israel, que lo que oferta es: yo te analizo tu microbioma y en función de eso y de un test nutricional te voy a decir qué dieta deberías de seguir para solventar tus problemas. Se han focalizado muchísimo en síndrome metabólico, con unas ventas muy interesantes en Estados Unidos. Este tema de la nutrición personalizada va a barrer, es el futuro de las compañías de nutrición y, como bien dice José Ordovás de la Universidad de Tufts, se deberá de basar en el estudio de nuestro genoma, de nuestro microbioma y de nuestros hábitos culturales. Y tendrá que tener unos devices que nos digan cómo estamos, y en eso se está trabajando mucho, porque en estos momentos el microbioma digestivo se logra analizar con una muestra fecal, que no es nada agradable, y somos muchas las compañías interesadas en hacer eso de otra forma. Por ejemplo, ¿me podría decir una muestra de mi saliva a partir de los metabolitos que hay ahí, cómo es mi microbioma digestivo? Alex Mira es de la opinión que sí, porque hay ingesta de saliva, pero también hay compuestos que suben hacia arriba. O, por ejemplo, me consta que hay gente en física corpuscular muy interesada en analizar las vibraciones de los diferentes microorganismos e intentar entender si por ultrasonidos podríamos inferir la composición del microbioma digestivo. Todo esto hoy suena a ciencia ficción, probablemente en 15 años no. Y luego hay una segunda parte muy interesante, que es: la gente no quiere tomar pastillas. ¿Cómo utilizamos esos moduladores del microbioma? Bueno, pues ahí tenéis algunas posibilidades. Es obvio en copitas de Nespresso, o es obvio con el COVID mucho más, que la gente ha empezado a cocinar mucho en casa y a hacer panes. Nosotros estamos muy interesados y hablando con compañías de las que venden masa madre para hacer pan en casa, cómo vehicular algunos de nuestros productos en esa forma. Incluso hay aventuras como las que veis en esta diapositiva que son terriblemente interesantes, y es una compañía inglesa que vende una impresora 3D para que te hagas tus propias gominolas. Lo que pasa es que previamente te analizan tu microbioma y tu genoma, te dicen qué problemas tienen y te dan las láminas, cada una conteniendo un ingrediente distinto según el color. Hay láminas que contienen polifenoles, láminas que contienen un probiótico, láminas que contienen ácido fólico. En base a lo que tú han dicho, tú no tienes más que poner las láminas y con tu impresora 3D te haces la gominola que tú te comes para tu suplementación nutricional. Pero hay más. En Biopolis también hemos hecho mucho trabajo, llevamos hasta ahora más de 60.000 microbiomas secuenciados, en usar estas tecnologías no solo para la salud, sino para entender cómo mejorar los procesos fermentativos en la industria alimentaria. Hemos trabajado con una famosa compañía
de derivados lácteos en el planeta, que en Rusia tiene 28 factorías produciendo kéfir y que antes de contactar con nosotros, pues en cada una de esas 28 factorías había un kéfir distinto. Cuando hemos analizado por microbioma los gránulos de kéfir de cada una de esas 28 factorías, aun teniendo muchas cosas en común, tenían componentes bien distintos. Lo que ahora hemos hecho es homogenizar el contenido de ese gránulo de kéfir para que las 28 factorías produzcan algo que tenga una calidad repetitiva y comparable. Con una compañía española de los productos cárnicos curados hemos hecho otro desarrollo que a mí me parece ejemplar. Esta compañía estaba muy interesada en que su producto cárnico curado también tuviera una calidad repetitiva y tenía muy claro que para eso tenían que entender el microbioma del producto cárnico curado en el momento del inicio del curado y a lo largo de los días de curado. Hicimos ese trabajo, encontramos un montón de resultados sorprendentes y a partir de ahí, con ese conocimiento, lo que hicimos fue seleccionar un cóctel de inóculo, en este caso de bacterias lácticas, que fuera capaz de dar una calidad repetitiva. Pero además esta compañía, y sabiendo que el mayor problema de seguridad alimentaria en cualquier industria cárnica es Listeria monocytogenes, quiso que ese contenido inicial, ese inóculo inicial, no solo produjera unas buenas características organolépticas, sino que además tuviera actividad frente a Listeria, produciendo una bacteriocina que incluso, a pesar de que toma las máximas medidas de control de calidad alimentaria y seguridad alimentaria, pues si se producía un incidente, pues estuviera protegiendo el producto. O como veis aquí, y en colaboración con investigadores del Instituto de Biología de Sistemas, instituto mixto entre el CSIC y la Universidad de Valencia, el grupo de Juli Pretó y de Manel Porcari, por una idea genial de Manel, pues hemos estudiado en colaboración con ellos los microbiomas que están presentes en los paneles solares de la Universidad de Valencia y nos hemos encontrado algo sorprendente. Hay más de 500 especies bacterianas distintas, muy similares al microbioma que puedes encontrar en el desierto y hemos aislado algunas de ellas que producen mezclas de carotenos que en nuestro sistema, en el mismo gusano que antes os mencioné, tenemos un sistema de filtración de luz ultravioleta, filtra la luz ultravioleta de una forma muy eficaz. Al final, ¿a dónde vamos? Vamos a que quien tenga la mayor cantidad de datos de microbioma será quien tenga la llave del futuro. ¿Y dónde se está poniendo el mayor esfuerzo en análisis de microbioma? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? La respuesta es no. El mayor esfuerzo está en China. Lo de la derecha no es un fotomontaje, es el Banco Nacional de Datos Genómicos de China, que se inauguró en el año 2016, que tiene más de 47.000 metros cuadrados, que fue sufragado por el gobierno chino y que a fecha de hoy dice que tiene 20 bases de datos y han secuenciado el genoma de más de 100.000 especies de animales, plantas y microorganismos. El Beijing Genomics Institute, que es el brazo armado para la secuenciación genómica masiva del gobierno chino, que funciona como una compañía privada, ha puesto en marcha un proyecto en estos momentos que se llama 1 millón de microbiomas. Tuve la oportunidad de sentarme con ellos hace unos pocos meses porque estaban interesados en que participáramos y las condiciones eran muy claras. Si participas con nosotros tendrás acceso al 1 millón de datos, pero para eso tienes que cambiar tu tecnología. Porque ¿qué ha hecho el gobierno chino? Ha desarrollado sus propias plataformas de secuenciación masiva. Y lo que te dice es, si quieres estar conmigo, deja la plataforma que estás utilizando hasta ahora, usa mi plataforma. Y los datos son compartidos. Porque al final aquí quien tendrá el negocio será quien tenga más datos. Evidentemente que las grandes compañías de la alimentación tienen el ojo puesto en este tema del microbioma. Aquí podéis ver el caso de Nestlé, cómo Nestlé a lo largo de los últimos 15 años ha puesto un esfuerzo notable en todo lo que tiene que ver con genómica y alimentación. Yo os diría que hace 20 años el concepto era de la salud se encarga la industria agroalimentaria y de la enfermedad la industria farmacéutica. Hoy en día eso ya no es verdad. Tanto la industria agroalimentaria como la industria farmacéutica están interesadas en la salud y en la enfermedad y Nestlé es un buen ejemplo. Ahí a la derecha tenéis algunas de las adquisiciones de compañías que ha hecho Nestlé en los últimos 10 años. Como veis, han comprado compañías que estaban muy lejos de la alimentación. Una compañía, por ejemplo, como Acera en Alzheimer, una compañía como Prometheus Lab, al frente de la cual estaba un exdoctorando del profesor Beltrán y que compró porque estaba trabajando en salud digestiva y cáncer, o hace apenas 4 años compró una compañía de microbioma digestivo, Seres Therapeutics. Y por supuesto están
usando para generar un montón de conocimiento. Y querría acabar mi charla con un mensaje radicalmente distinto. He de confesar que yo soy un fan de Woody Allen, de sus libros y sus películas. Hay una película de Woody Allen en la que él dice: un beso es un intercambio de saliva y bacterias. En el momento que él grabó esta película, pues aquello era un chiste. Pero en estos momentos sabemos que no es un chiste. Etólogos de la Universidad de Ámsterdam empezaron a trabajar en las bases del comportamiento compulsivo de las madres como veis ahí, de primates, cuando la cría tiene fiebre. Es increíble, pero cuando la cría tiene fiebre, las madres se vuelven locas, se ponen nerviosas y ¿qué hacen? Empiezan a comer compulsivamente tierra. Se llenan absolutamente la boca de tierra del suelo. Y a continuación empiezan a besar en la boca frenéticamente a sus crías. ¿Dónde están las principales bacterias filamentosas productoras de antibióticos? ¿Dónde están los principales hongos productores de antibióticos? Cuando se analiza un microbioma, un metagenoma del suelo, ¿dónde está la mayor riqueza de compuestos antimicrobianos? En la tierra. Lo que están haciendo simplemente es cargar a su cría de un componente de microorganismos que probablemente llegue a su tracto digestivo con actividad antibacteriana. Estos ejemplos son los que creo que tenemos que empezar a analizar en profundidad los que trabajamos en esto para aprender de ellos y buscar soluciones para el futuro. Muchas gracias. No sé si era esto lo que queríais, pero... Sí, bueno, Daniel, impresionante. Veo el progreso, me voy directamente a la BPL1 y veo el progreso tremendo hasta haber identificado en realidad un metabolito, una sustancia. Ahora lo publicáis y prácticamente lo que podéis hacer es sustituir BPL1 por esa sustancia, ¿no? Si tienes una o no. No. Y la otra cuestión es, suponiendo que sea BPL1 muerto o vivo, si sabéis el efecto real que tiene sobre el microbioma. O sea, sabéis el efecto que causa, pero ¿un bicho es capaz de realmente reconducir todo el microbioma? Son dos preguntas muy interesantes. Con respecto a la primera, lo que pasa es que en estos momentos nosotros tenemos nuevos productos. Porque hasta ahora teníamos un probiótico, que era BPL1 vivo, que estábamos introduciendo fundamentalmente en el mundo de la suplementación nutricional, en leches infantiles y también, por ejemplo, en yogures, porque no había tratamiento de pasteurización. Teníamos un segundo producto que era BPL1 inactivado, posbiótico, que se puede ir a formulación de alimentos y bebidas o piensos en nutrición animal, porque el problema de la obesidad en animales de compañía es terrible y los márgenes no te cuento, que era muy interesante. Pero ahora tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, nosotros hemos identificado la molécula a la vez que hemos visto que cambiando las condiciones de cultivo puedes incrementar tanto la cantidad como la estructura de esa molécula. Esto te permite pensar en otros conceptos de producto próximos a lo que en la alimentación y en la suplementación nutricional es muy obvio, que son los extractos de plantas. Todo el mundo sabe que los extractos de té son buenísimos, pero además tienen mayor valor comercial cuanto más epicatequín galato tengas, que es uno de los 500.000 polifenoles que hay dentro, porque es el que se ha identificado como muy fuerte por su efecto antioxidante. Bueno, yo ahora podría hacer extractos de BPL1 enriquecidos en el lipoteicoico adecuado. Y probablemente ir a un suplemento nutricional distinto, novedoso, en el que se podría trabajar. Y, por supuesto, está la posibilidad de ir a la molécula pura. Pero eso es farma. ¿Lo tenemos en la cabeza? Claro que sí. Lo que pasa es que ADM es una empresa agroalimentaria.
Para llegar a esos desarrollos farma deberemos de aliarnos con una industria farmacéutica que conocen la regulación y que conocen todo el entramado de pasos legales hasta conseguir la autorización del producto. Yo te diría que BPL1 y HT-BPL1, el inactivado, tiene un efecto, como tiene que tener un ingrediente funcional, de prevención, y por los datos que manejamos probablemente la molécula tenga un efecto más terapéutico. Por lo tanto, son dos mundos radicalmente distintos y así es como lo estamos enfocando ahora. Con respecto a la segunda pregunta, cuando hicimos el ensayo clínico, utilizando la cepa viva y la cepa muerta, vimos que en la cepa viva, al analizar el microbioma digestivo a tiempo cero y tras los 3 meses de ingesta, había un cambio muy significativo en el microbioma digestivo y sobre todo lo que se producía era un incremento de Akkermansia, que es una cepa que está a la baja en individuos obesos, y se producía también un incremento de bifidobacterias, que vuelven a estar a la baja. Lo de las bifidobacterias era obvio porque estábamos dando, pero lo de Akkermansia ya no tanto. Con la cepa inactivada sucedía, pero no tanto. Y en el ensayo de Prader-Willi los resultados han sido en el microbioma digestivo espectaculares, porque estos niños tienen un microbioma muy especial y hemos visto que tras la ingesta 3 meses de nuestro producto tienen una reversión de la disbiosis significativa. Eso también te está indicando más cosas, te está indicando que el efecto no es único. Probablemente ahí hayan varias cosas por las cuales nuestra cepa está funcionando y ahora eso es lo que tenemos que investigar. Pero es bastante usual que al usar un probiótico veas efectos pleiotrópicos, no un único efecto. De todos los casos que has contado, a mí el que me ha parecido más claro desde el punto de vista de que se detecta una relación causal entre microbioma y problema es el de la obesidad. Y ahí va un poco, o sea, quería que comentaras cuánto de todo esto que has contado a vista de pájaro, en tanto que además de muchos de los temas que has comentado nos van a hablar distintas personas en concreto, cuánto de todo esto son correlaciones a primera vista y cuánto de claro hay respecto de efectos causales. Veo que en ese caso vosotros mismos habéis utilizado, antes de ensayos clínicos, hasta 2 sistemas experimentales, que es lo mismo que nos contaba el otro día Mariano Esteban con la vacuna, ¿no? Primero al menos 2 sistemas experimentales vivos para luego ir al ensayo clínico. O sea, ¿cuánto hay en este campo de conocimiento respecto de causas concretas o de correlaciones? Poco. El caso de la obesidad, hay también algún caso muy interesante en autismo con modelos de ratón autista en los que se ha visto claramente que hay desbalances y de nuevo con un modelo de ingesta de una parte del microbioma determinado se ven resultados de cambio. Poco, porque además el microbioma, aunque es fantástico y hemos aprendido un montón, es una visión muy limitada. Al fin y al cabo, un microbioma lo único que te está diciendo es tienes más de Pepito, Juanito y Jaimito y menos de Carlitos y Enriquito. Pero ¿qué hacen Pepito, Juanito y Jaimito? Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que ha llevado desde, yo te diría, hace unos 5 años, aunque hayamos desarrollado analíticas genómicas distintas del microbioma, que es el análisis del metagenoma, donde lo que intentamos es estudiar todos los genes que hay ahí, bioinformáticamente retirar los genes humanos y quedarnos solo con los genes bacterianos, y ahí es donde de verdad ya empiezas a ver cosas mucho más consistentes. Lo que pasa es que es un aluvión de datos nuevos, hace falta incorporar a tu equipo gente muy entrenada en manejo de datos, hay que mezclar en muchas ocasiones datos biológicos y no biológicos, la inteligencia artificial juega un papel preponderante. Solo por daros un detalle, nosotros en los últimos 2 años hemos contratado como 15 personas en Kentucky para inteligencia artificial y de las 15, 7 están en estos temas de mezclar datos biológicos con no biológicos. Lo que se viene va a ser interesantísimo, lo que me fastidia es que me jubilo ya pronto, pero estamos al principio, no es para echar las campanas al vuelo, pero esto suena muy bien. Esto suena de que de aquí, con trabajo serio, en 15, 20 años van a poder salir cosas muy
muy positivas para el estudio de la salud y la enfermedad. Bueno, Daniel, pues ha sido un placer escucharte, la verdad, y además el nivel pedagógico, ¿no? Como nos lo has contado, que, vamos, ha sido fantástico. Muchas gracias. Yo, además, he comprendido el título, en la salud y en la enfermedad, efectivamente tiene todo el sentido. Y además también, como decía José Pío, ¿no? La verdad es que el filósofo Ortega y Gasset, me imagino a qué te referías, creo que no sabía cuán cierto estaba, ¿no? La verdad es que sí, sí. Bueno, un par de preguntas, ya sabes que no es mi campo, pero así. O sea, primero, nos has hablado un poco en la introducción quizás de que la evolución de percibir la importancia de toda esta fauna microbiana, etcétera, también estaba ligado a la posibilidad de ver, ¿no? La posibilidad de verlos, de identificarlos. Entonces, la pregunta es, ¿ya lo vemos todo? ¿Nos quedan cosas por ver? Y si es así, o sea, ¿cómo podemos progresar? No, ni de lejos lo vemos todo. Mira, esto lo he hablado bastantes veces con nuestra gente en genómica. Cuando ellos hacen un microbioma procariota de bacterias, digamos que de cuerpo humano o de ecosistemas conocidos, normalmente cuando lanzan contra las bases de datos solo hay un 10% de las secuencias que les vienen como unknown. Eso quiere decir que esas secuencias vienen de bacterias que nunca hemos cultivado y por lo tanto nunca le hemos puesto un nombre y un apellido. Si te vas a ecosistemas raros, eso aumenta. Si hacemos eso mismo con la misma muestra en hongos y levaduras, prácticamente vuelve un 40 o un 50% de secuencias unknown. Y no es solo nuestra experiencia personal. Hace poco tuvimos una reunión con el grupo Amparo Querol, que conocerás bien, y nos decía que en su experiencia es lo mismo. Entonces hay mucha falta de conocimiento en el mundo bacteriano y todavía mucha más falta de conocimiento en el mundo de los hongos y las levaduras, que deben de hacer cosas fantásticas, pero que todavía no las conocemos. Y no te digo ya si te metas en el mundo de los bacteriófagos, que son las virus que están ahí matando selectivamente algunas bacterias en un ecosistema. Eso, cuando hemos empezado a hacer metagenómica, nos hemos dado cuenta de que hay un montón de DNA que al secuenciar no es DNA humano, no liga con DNA bacteriano de hongo y levadura, debe ser DNA viral, tanto de bacteriófagos como probablemente de virus animales que están dentro de nuestro cuerpo y que nunca se han aislado y se han identificado. Todavía hay un desconocimiento muy importante de la biosfera. ¿Y cuáles las tecnologías que tú piensas pueden tener un uso? Justo ayer tuvimos un Teams de esto con una compañía francesa que lo que está poniendo a punto son métodos de microfluídica para intentar separar célula bacteriana a célula bacteriana. Incluso son capaces, dicen, de separar fago a fago, y entonces ponerlos en gotículas que luego puedes llevar a sistemas de cultivo. Eso podría ser una llave. Lo que pasa es que cada una de esas gotículas, a ver a cuántos medios de cultivo lo vas a llevar para conseguir que te crezcan alguno. Pero desde luego esa diferenciación a mí ayer me dejó bastante impactado, porque pensé, ostras, esto puede ser rompedor. Problema, que te dicen que no te venden el aparato, que les contrates. Entonces va a ser complicado. Pero todo esto de la microfluídica, la nanofluídica, de nuevo, tiene que unirse a estos estudios. Hace falta mucha llegada de acervo multidisciplinar para que esto avance. Eso es. Sí, sin ningún género de dudas. Y el CSIC estáis en unas condiciones óptimas para hacer esa mezcla, porque tenéis gente muy buena en todo. En todo lo que podemos. Sí. Y la otra pregunta es más de un ciudadano normal, es decir, ahora enchufas la tele y te ves ahí un montón de anuncios que todos prometen curaciones milagrosas, además usando todo este tipo de técnicas, etcétera. ¿Cómo
podemos distinguir lo que es bla, bla, bla de lo que realmente tiene fundamento científico? Yendo a la página web y pidiendo esto científicamente porque está, en qué se sostiene. Suele haber siempre una pestaña. Pero eso mucha gente, lo de la página web, yo se lo digo a mis padres, no se van a ir a... Ya, eso sí, eso está claro. Pero bueno, también date cuenta de que quién está consumiendo fundamentalmente suplementación, ingredientes, suplementación nutricional. Bueno, ahora con el COVID la verdad es que todo ha cambiado mucho, pero la generación más abierta al consumo de este tipo de cosas es la generación Y. Son los más abiertos y estos sí que manejan bien las redes y todo esto. Hay que ir a la página web, buscar la zona donde esté el soporte científico y ver si hay publicaciones serias o no detrás. Normalmente, ¿no se puede regular eso un poco más? Está muy regulado. De hecho, hay un exceso de regulación. No hay una sola autorización en la Unión Europea, por ejemplo, para una alegación en salud de un probiótico. Es una situación un poco marciana, porque están pidiendo tanto que llegas a un nivel en el que prácticamente estás metiéndote en un fármaco. Y bueno, pues eso es una situación complicada para las compañías que desarrollamos esto, porque desarrollar un fármaco, como antes le comentaba a José Pío, si pensamos en el hipotecoico como un fármaco, es una aventura de 10-12 años con unas inversiones brutales que no tienen nada que ver con las que podemos hacer en la suplementación nutricional. Eso también es claro, el papel que la legislación en las diferentes regiones geográficas del planeta va a jugar en el desarrollo de estas tecnologías es muy importante. Y prácticamente en todas están intentando controlar el tema. A veces se dan situaciones muy paradójicas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres una autorización para un probiótico en China, tienes que tener ensayos clínicos hechos en China, porque si no, el gobierno chino te dice que no. Pero fíjate que tienes otra alternativa, que es que está Hong Kong, donde tú puedes vender tu probiótico y por e-commerce ellos venden a cualquier parte de China, ¿no? Al final, lo bueno es estar, evidentemente, con las farmas chinas y de buena forma, ¿no? Pero en medio tienes un camino paralelo para ir rápido, que muchas compañías están tomando. En Latinoamérica hay países más o menos estrictos. Brasil es un buen modelo de país que está haciendo las cosas bien, con un equivalente a nuestro Ecosan, con las normas muy bien puestas encima de la mesa. Estados Unidos es la FDA. A mí particularmente me gusta porque es un diálogo fluido. En Europa con la EFSA es más complicado. No quieren ese diálogo fluido. O sea que por regulación desde luego no es más lo que tú dices, la información también de lo que necesitas y saberlo identificar, ¿no? Sí. La gente. También es verdad que está creciendo mucho el interés en la clase médica. Ajá. Date cuenta que cuando hasta hace nada pues el típico jefe de sección o de unidad que tenía más de 50 años, es que cuando había estado estudiando de esto no le habían contado nada. Es más, le habían contado lo que he dicho antes, que si tienes aquí un microorganismo, ojito, ¿no? Entonces sí que se ve que, por ejemplo, en los médicos jóvenes hay un interés brutal. Hay especialidades que están muy interesadas. Por ejemplo, la pediatría, el interés es evidente, porque hay un componente importante, como antes he mencionado, en el parto, el tipo de lactancia, y eso ha llegado muy fuerte. Ellos son muy conscientes, ya lo habían visto, de que la lactancia puede cambiar patrones en el individuo, ¿no? Y luego, por supuesto, hay bastante interés en gastroenterología, en los obvios. En gente que trabaja en neurología, están muy impactados con los resultados y cada vez te piden más y más y más información. Y luego hay mucho interés en nutrición animal. No he mencionado, por ejemplo, los casos de animales de granja, pero ya sabéis que ha habido un uso desmesurado de los antibióticos en producción animal. Eso estaba particularmente definido, eran dosis subliminales para disparar el sistema inmune, pero es que lo que más dispara el sistema inmune es tu microbioma digestivo. Entonces ahora hay un montón de interés en moduladores del microbioma que disparen el sistema inmunitario y que permitan reducir el uso de antibióticos. En ADM tenemos, por ejemplo, Citristin, que son paredes celulares de una levadura Pichia guillermondi, que tiene un efecto brutal en el disparo del sistema inmune de cerditos y de pollos, y unas mejoras en granja de conversión de pienso y reducción de antibióticos increíbles. Entonces,
hay mucho que hacer. No pararía de preguntarte. Bueno, pero lo dejamos aquí. Muchas gracias, Daniel. A vosotros.